Excel es un programa bien completo, ¿no? Para el tema de cálculos matemáticos. Bien, el programa de Excel está compuesto por estos cuadritos que ustedes ven. Aquí son planillas y en la parte de abajo se los nombra como hojas. Hoja 1 y si yo aprieto aquí aparece otra hoja, hoja 2, hoja 3 y así puedo ir abriendo más planillas. Ya estas de aquí son hojas de cálculo. Entonces, hoja 1, hoja de cálculo 1, hoja de cálculo 2 y así sucesivamente. En la parte de arriba tenemos letras A, B, C, D, E. Todas estas letras reciben el nombre de columnas. Y en la parte izquierda tenemos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos estos números reciben el nombre de filas. Filas y columnas. Entonces las columnas se llaman por letras. Columna J, columna G, columna D, columna A. Y las filas se nombran por números. Fila 1, fila 9, fila 17. Entonces, la unión entre una fila y una columna se llama celda. Entonces, esto de aquí, este cuadradito de aquí es una celda que une una columna con una fila. ¿Ok? Entonces, esta celda por nomenclatura, nosotros la llamamos primero por la letra y luego por el número. En este caso sería D4. Si yo me vengo por aquí, a esta celda de aquí, esta yo la nombro A1. Y esta celda, por ejemplo, de aquí, se llama B3. Entonces, los nombres de las celdas son muy importantes que nosotros podamos conocer este tipo de nomenclatura porque es el uso bien práctico de todo lo que es el programa Excel. Entonces, básicamente las fórmulas, básicamente las funciones y todos los datos que nosotros ingresemos están dentro de estas celdas. Quizás yo les diga, diríjase a la celda I10 o a la celda D2 o sume la celda C3 más la celda F4, entonces tenemos que saber ubicar este tipo de celdas porque es la nomenclatura básica de Excel. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa teoría, partiendo de esos conceptos bien eh, que se los he dicho a grosso modo, vamos a ir a ir viendo cada uno de los menús que tenemos aquí en este primer menú que es inicio. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en filas, en columnas, vamos a hacer planillas, vamos a ir trabajando poco a poco. Como en Word y en PowerPoint, también tenemos este primer menú inicio con lo prediseñado de todo el paquete de Office, que es el tipo de letra, el tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado. Tenemos el relleno de la celda, que esto es nuevo, que ahorita les voy a mostrar, y el color de la letra. Entonces, cada una de estos cambios que le hacemos al texto, no lo hacemos así como en Word a todo, o así como en PowerPoint a todo, sino que ese cambio específico se lo hace para una celda. Entonces yo hago, por ejemplo, aquí clic en la celda A1 y puedo cambiarle la letra a Algerian, el tamaño le cambia a 20 y el color le pongo rojo. Entonces solamente para esta primer celda. Si yo me voy a la celda B1, aquí no hay ese formato. Si yo me vengo a la celda A2, aquí no hay ese formato. Entonces, el formato que nosotros aplicamos es solamente para una celda. Por eso es importante que nosotros seleccionemos bien las celdas a las cuales queremos aplicar el formato. ¿Ok? Porque solamente donde nosotros hacemos clic, ahí es donde se va a aplicar el formato y los cambios que se están haciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien, procedemos entonces a hacer la parte práctica. Entonces, para yo poder tener el mismo formato en todo un sector de filas y columnas, tengo que seleccionar. Entonces selecciono, si se dan cuenta aquí en Excel, el cursor es un signo más. Ahorita lo voy a hacer alumbrar para que ustedes se puedan dar cuenta. Entonces aquí miren, me aparece una flechita, pero aquí, ahora es un signo más, ¿lo ven? Está alumbrando de color rojo. Entonces, esa que en todos los otros programas es una flecha, yo lo voy a poner aquí en el menú, en todos los otros programas es una flecha, así como acá. Pero en Word, perdón, en Excel es una cruz. Entonces, para que podamos identificar. Y esta cruz cambia cuando yo lo pongo en la esquina inferior derecha. Miren, aquí en la esquina inferior derecha cambia a una cruz más delgadita. Por lo general es una cruz gruesa, pero si yo lo pongo aquí, una cruz más delgadita. Eso quiere decir que es una opción de autocompletado. ¿Cómo funciona el autocompletado? Yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y si yo selecciono todos estos números y pongo el cursor o la crucecita aquí en la esquina inferior derecha, como les acabo de decir, y lo presiono el clic sostenido para abajo, va a autocompletar todas las celdas y va a seguir el mismo formato. Miren, hasta el tipo de letra me cambió acá. Entonces, se autocompletaron los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 13. Y podemos seguir avanzando con los números. Lo autocompleta. Es decir, el programa dice, están escribiendo números, voy a continuar con el autocompletado. Eso es una herramienta bien práctica. También funciona con letras. Miren, A, B, C, D. Lo que va a hacer aquí es continuar. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces, la herramienta autocompletado lo completa. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. ¿Ya? También funciona en fórmulas. Por ejemplo, vamos a hacer una fórmula de suma igual A1 más A2. Igual. Entonces miren aquí la fórmula de autocompletado. Lo continúa. La siguiente va a ser A2 más A3. La siguiente va a ser A3 más A4. Aquí me sale. Y aquí A4 más A5. A5 más A6. Entonces, esta herramienta de autocompletado es bien usada cuando nosotros estamos haciendo programación de fórmulas o de funciones, ¿ya? Entonces, siempre lo vamos a poner en la parte inferior derecha. Ahí hay un cuadradito, no sé si ustedes lo pueden ver, lo voy a hacer más grande. Aquí hay un cuadradito, aquí en la parte inferior derecha. Y ahí es donde nosotros debemos colocar y presionar clic sostenido, lo jalamos para abajo. O lo podemos también hacer hacia la izquierda. ¿Ya? Aquí sale valor porque no hay una correlación. ¿Ya? Bien. Entonces vamos por lo básico y lo principal. Ya sabemos la opción de autocompletado. Cuando yo hago clic en una celda, puedo escribir letras y números, le dije, ¿no es cierto? Pero también puedo directamente escribir aquí arriba. Aquí es la barra de fórmula, se llama. Esta es una barra de fórmula donde yo puedo escribir texto o también puedo escribir la fórmula. Entonces, voy a escribir aquí para hacer una planilla. Nombre. Aquí vamos a poner edad. Y aquí vamos a poner estatura. ¿Ok? Vamos a hacer una planilla bien básica. Entonces voy a escribir aquí 5 nombres. Ana, Belén, Carlos,
David y Elena. Y voy a escribir 5 edades. 12, 10, 11, 12 y 10. Y voy a escribir también una estatura. 160, 150, 155, 161, 155. Hasta ahí, simplemente lo único que he hecho es rellenar mis celdas con los datos que estoy formando. ¿Ya? Si yo quiero cambiar el tipo de letra para esta estructura de aquí, lo que tengo que hacer no es seleccionar uno por uno, porque tardaríamos mucho. Seleccionamos todo. Por ejemplo, quiero que esto, el tamaño sea 14. También quiero que todo esté con otro tipo de letra. Le vamos a poner Arial. También vamos a ver que la alineación sea centrada. Y por último, que la letra sea de color azul. Entonces, si se dan cuenta, puedo cambiar yo el tamaño de la letra, el color y la alineación. Esto es lo que ya nosotros sabemos hacer de Word, ¿ya? Pero lo debemos hacer seleccionando toda el área donde queremos nosotros cambiar eso. Porque si lo hacemos uno por uno vamos a perder mucho tiempo y vamos a tardar demasiado. Entonces, en Excel tenemos que tomar bien en cuenta que debemos seleccionar toda el área, todas las celdas que debemos nosotros colocar el formato. ¿Ya? Entonces aquí yo he seleccionado toda esta parte y recién a esa selección yo voy a cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color y la alineación. ¿Ya? Bien. Y aquí en la parte de arriba, donde están los nombres de las columnas y de las filas, yo puedo, por ejemplo, hacerlas más grandes, estirarlas más grandes estas celdas. Siempre y cuando la flecha se me aparezca con una línea al medio y dos flechas hacia los lados. Entonces puedo hacerla más pequeña la celda con clic sostenido o más grande. ¿Ya? También en las filas puedo hacer más grandes las celdas de la fila. Ok, hasta ahí por favor voy a dejarles que puedan trabajar y me avisan cuando estemos listos.
Muy bien, Jessica me está haciendo la señal de que ya acabó. Vamos a esperarla, Roberto, ¿ya? Bien, Ya, continuamos profe. entonces. Ahora, lo importante de tener una planilla es poder tener remarcada esta planilla. Entonces vamos a seleccionar con clic sostenido desde nombre hasta el, el último dato de estatura. ¿Ok? Y nos venimos aquí. Miren, aquí hay un cuadradito que tiene así como varios cuadraditos dentro. Esta herramienta se llama borde y le da borde a cada celda que yo tengo seleccionada. Si yo selecciono celda por celda, esto va a ir aplicando el formato de borde. Por ejemplo, le pongo bordes a esta, bordes a esta, y demoraría mucho tiempo igual si yo lo hago uno por uno. Entonces debo seleccionar todo lo que yo quiero aplicarle borde. Selecciono todo lo que le voy a aplicar borde y me vengo a esta herramienta de aquí. Hay una flechita, hago clic y voy a seleccionar la que se llama todos los bordes. ¿Ya? Todos los bordes. Clic. Y ahí tenemos ya que mi planilla completita ya tiene líneas de separación. Y si se dan cuenta, es un color más pintado de la planilla real, de todo Excel. En todo Excel aquí aparecen de manera ploma. Pero si yo ya le doy el formato de bordes, va a aparecer con bordes. También vamos a aplicar un color a la celda. Seleccionamos solo la primera parte de arriba que es el título y lo vamos a pintar de color celeste. Aquí un celestito bajito. Entonces, miren, el fondo de atrás ya quedó celeste. Ok, entonces podemos por favor aplicar ese formato que está sencillo. Y es una de las herramientas también básicas de Excel. Muy básica. Poder aplicar color a las celdas y también poder colocarles bordes a las celdas. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué más podemos hacer con estas celdas? Aparte de pintarlas y ponerles color. Podemos ponerle aquí, miren, este primer botón que vamos a ver es formato condicional. ¿Ya? Formato condicional.
Entonces, supongamos que nos dicen a nosotros, solamente necesitamos saber de la planilla que usted tiene, cuántos estudiantes tienen una estatura mayor a 160 centímetros o a 1,60 m. Ya la voy a escribir por aquí la pregunta. Ok, aquí está la pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura mayor a 160? Voy a hacer más grande la letra. Para ello utilizamos este botón de aquí que se llama formato condicional. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, seleccionamos toda esta parte de aquí que corresponde a estatura, nos venimos al botón de formato condicional y vamos a crear una nueva regla. ¿Ok? O podemos utilizar también aquí, mayor que, resaltar las reglas de celda, es mayor que, ¿ok? Entonces ponemos aquí, he dado clic en formato condicional, resaltar las reglas de celda, y hacemos clic en es mayor que. Entonces aquí me dice, es mayor que, voy a borrar esto, 159, porque necesito saber lo que sean mayores de 159. ¿Por qué no el 160? Porque si pongo el 160 no me lo va a marcar. Entonces, 159. Y lo va a rellenar de color rojo claro, con el texto oscuro. Puedo elegir el color que yo quiera, amarillo, verde, rojo, cualquier. Y puedo elegir otro color que yo quiera. En este caso lo vamos a dar ahí en rojito. Y le vamos a dar aceptar. Ok, entonces miren, aquí ya nos lo resalta rapidingo cuáles son esos valores. Y podemos utilizar para cualquier tipo de datos. Ya, por ejemplo, ¿cuáles son los niños mayores de 10 años que tenemos en esta lista? Entonces seleccionamos todos los datos, formato condicional, resaltar las reglas. Mayores que 9. Todos, ¿no es cierto? Entonces todos nuestros datos son mayores que 10. Pero puede ser que personas son menores de 11. Ponemos aquí la nueva regla condicional para todos estos datos. Menores que, y le ponemos 11. Le vamos a aceptar. Es menor que 11 y le doy a aceptar. Entonces aquí no está aplicando el formato. Bien, ¿alguna pregunta? Por favor, me avisan cuando lo tengan listo. Solo vamos a aplicar formato condicional para esta pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura mayor a 160? Seleccionamos la lista de los estudiantes, formato condicional, resaltar reglas de celda, es mayor que, y le ponemos aquí 159 y le damos a aceptar. Y ahí nos va a marcar cuáles son los que tienen mayor a 159, es decir, a 160.
Ahí, para que quede claro. Mayor a una estatura de 159. Bien, continuamos entonces. Nos vamos a ir, bueno, hasta aquí esta práctica de esta hoja número 1 era formato de celda. Hemos visto el color del fondo de la celda, hemos cambiado tipo de letra, alineación, hemos visto los bordes de celda, ¿ok? El color de la letra, el tipo de letra, el tamaño de la letra. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es operaciones básicas en Excel, ¿ya? Vamos a hacer prácticas de una fórmula de operaciones básicas. En la parte de abajo, donde dice hoja 1, por ejemplo, ustedes tienen ahí un signo más. Y creo que Roberto ya tiene la hoja 2. Entonces, hacemos clic ahí en hoja 2. A mí me sale hoja 4 porque ya las eliminé, ¿ya? Clic en hoja 2. Hoja 1, hoja 2. Entonces, en esta hoja 2 vamos a hacer nuestras operaciones. O sea que cuando yo guarde este archivo de Excel va a tener dos hojas. Una hoja aquí y otra hoja acá. Entonces, en un mismo documento yo puedo hacer varias hojas de trabajo sin necesidad de abrir un nuevo documento. Tener en cada hoja una planilla distinta. ¿Ok? Entonces, aquí en hoja 2 vamos a poner de título operaciones básicas. Lo vamos a hacer en tamaño grande. Bien, y vamos a comenzar con la suma. Aquí vamos a escribir en la celda C3, ¿ya? En la celda C3 vamos a escribir 5 números. 5, 8, 9, 6 y 10. 5, 8, 9, 10 y 3. Así. Me olvidé también decirles que si yo estoy metiendo datos de números, puedo apretar la tecla Enter para bajar. Entonces escribí aquí 5, Enter. 8, Enter. 9, Enter. Es como si estuviera bajando. ¿Ya? Y aquí voy a escribir otra lista de números. 7, 5, 6, 5, 2. Lo voy a hacer más grande estos números para que los puedan ver.
Entonces aquí arriba yo escribí, miren, suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? A esto lo voy a pintar cada columna de un color bien bajito. Solo para distinguirlos. Bien. Y también le voy a poner un formato de bordes. Todos los bordes. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Para ampliar la planilla como la de multiplicación. Ya. Aquí se viene usted aquí arriba, le dije, y cuando la flechita esté con este símbolo de dos flechas y una barra en medio, porque si está aquí no vamos a poder. Hacemos clic ahí en H y lo ponemos bien en el borde y hacemos clic sostenido. Entonces ahí podemos aumentar y disminuir el tamaño. Bien, vamos a continuar entonces. La fórmula viene de esta manera. Debemos escribir igual, ¿ya? El signo igual, si miran su teclado, está en el número 0 del teclado numérico superior. El signo igual está ahí. Entonces apretamos la tecla Shift, que está debajo de Enter o arriba de Control, Shift 0. Y ahí me va a salir el signo igual. Y voy a seleccionar el valor de la celda C3, el signo más el valor de la celda D3. Esto es muy importante, así que lo voy a hacer más grande para que podamos ver. Entonces, estamos haciendo nuestra fórmula. El signo igual, la celda C3 más la celda D3. ¿Ok?
el valor de esa celda. No estoy sumando 5 más 7, quiero que se den cuenta de eso. Estoy poniendo el valor de la celda más el otro valor de la celda y le doy Enter. La siguiente va a ser de la misma manera, igual. C4 más D4. Y le doy Enter. Igual. C5 más D5. Entonces la fórmula consiste en colocar el signo igual, hacemos clic en el valor que yo quiero sumar, el signo más que está aquí en el teclado numérico y Enter. Para la resta, la misma operación, solo que cambiamos, en vez de suma le ponemos el signo menos. Igual, C3 menos